Muchas gracias, presidente, compañeras, compañeros. No podemos estar nosotros más de acuerdo en la necesidad que tenemos como Congreso de la Unión en apoyar las desgracias que suceden en nuestro campo y particularmente derivado de los fenómenos climatológicos que en últimas fechas nos están afectando enormemente, y no solo el año pasado, si ya tenemos poco más de 10, 12 años que año con año tenemos un problema muy severo, particularmente en mi estado de Veracruz, que prácticamente de a tiro por viaje, año con año, estamos enfrentando esta problemática. Nosotros estamos planteando nuestra participación en contra, porque consideramos que está basado en un punto de acuerdo que tiene que ver con el decreto que emitió la Cámara de Diputados el 15 de diciembre, y que en este sentido pues hay dos temas con los que no coincidimos. Primero, el decreto, desde nuestro punto de vista, es inconstitucional, y ya aquí se dijo que se va a discutir y se va a tener todo un proceso jurídico legislativo para definir este asunto. Y por lo tanto para nosotros carece de validez jurídica el decreto que se estableció el 15 de diciembre. Por el otro lado, el punto de acuerdo que hoy nos presentan para crear este fondo, consideramos que si bien, como lo dije en un principio, es importantísimo apoyar el campo ante esta desgracia, formar un fondo en este momento para que, sin reglas claras de operación, un fondo que en su resolución falta una definición de cómo se va a operar y cómo se van a canalizar estos recursos, consideramos que puede ser un desorden y puede mal utilizarse los recursos y por lo tanto no llegar verdaderamente a los productores, que son los principales y quienes deben ser los principales beneficiarios de esta intención o de este interés que tenemos como Congreso de la Unión. Por otro lado, este asunto, desde nuestro punto de vista, tenemos que darle otras dos variables, otra visión, independientemente de la visión que estamos estableciendo por la inconstitucionalidad, la visión jurídica. También debemos darle una visión humanista al problema. Por un lado, lo que han perdido los productores del sector social, que no tienen capacidad de capitalizarse o por lo menos de subsistir ante esta debacle. Por otro lado, los productores o jornaleros también del sector social, que ven limitada su posibilidad de un trabajo digno en torno a la productividad, y por lo tanto pues no van a tener ingresos porque no hay dónde ir a trabajar con sus jornales. Y en otra vertiente debemos de establecer esto como un problema con una visión de productividad, una visión productiva en el campo que se vio limitado por la propia sequía, en los productores que tienen mayores superficies, por las heladas que han afectado en muchos estados de nuestro país. Independientemente de esto, es de reconocer que, por ejemplo, ante la problemática que hubo a principios del año pasado, en febrero, marzo, de las heladas de la helada, fundamentalmente en los estados del norte de la República, pues ahí entró el gobierno con apoyos suficientes, los que dio tiempo para apoyar nuevamente las resiembras, y se fueron cerca de 3.600 millones de pesos en ese sentido. Y por lo menos se rescató la producción de la mitad de las hectáreas siniestradas, poco más de 300.000. El gobierno atendió de una manera importante. Luego hubo otras que también fueron atendidas en junio, julio, y luego las últimas que fueron afectadas, en el último trimestre por las sequías, en donde también ya se han aportado cerca de 3.600 millones. Es importante también identificar que el gobierno federal, conjuntamente con los estados,
en una participación de 80% del gobierno federal y un 20% de los estados, han contratado pólizas de seguros agropecuarios que para el año 2011 ascendieron a poco más de 8 millones de hectáreas aseguradas y poco más de 4.200.000 cabezas animales o cabezas de ganado. De esto ya empezó a recuperarse buena parte de los recursos, ya poco más de 1.000 millones de pesos han recibido las entidades federativas de las compañías aseguradoras para empezar a distribuir esos recursos a los productores afectados. Lamentablemente apenas han llegado de esos casi 1.000 millones de pesos, 178 millones a los productores. Muy poco recurso ha llegado en ese sentido. Por el otro lado, me permite un momentito, presidente, voy a hacer un planteamiento que seguramente les va a gustar a todos los compañeros. Por el otro lado, no se trata de entrar en un debate si sí o si no de estos asuntos. Lo que nosotros queremos es que verdaderamente este sea un esfuerzo que aterrice en el interés de los productores. Por lo tanto, queremos hacer una adecuación al punto de acuerdo que se ha establecido aquí, en el sentido de que, y me voy a permitir leerlo y con eso termino, presidente, en el sentido de que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal a considerar una aplicación del 5% de los recursos del Programa Especial Concurrente del Campo a efecto de apoyar al sector agropecuario afectado por las contingencias climatológicas en el país. Esto quiere decir poco más de 15.000 millones de pesos, derivado de que en este programa hay 305.000 millones de pesos y puede atenderse el asunto desde todos los aspectos que se requieren apoyar al sector productivo, desde el empleo temporal, desde la reconstrucción de caminos, temas de riego, rehabilitación de pozos, todo lo que necesitamos para resolver el problema. Por el otro lado, el segundo punto es, se solicita al Ejecutivo Federal que la Comisión Intersecretarial responsable del Programa Especial Concurrente genere de inmediato los instrumentos y acciones de apoyo que atiendan los programas derivados de las sequías y heladas. Ya existe un mecanismo en el Ejecutivo para poder intervenir de inmediato y ahí están los recursos. Y tenemos también en el Congreso de la Unión un instrumento muy valioso que tal vez tenemos olvidado o yo desconozco si se desbarató esta comisión. Pero el tercer resolutivo tiene que ver con solicitarle a la mesa directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión que instruya a la Comisión Especial de Seguimiento del Programa Especial Concurrente, que existe, tengo entendido, en la Cámara de Diputados, se aboque de inmediato a identificar los daños y a dar seguimiento a las acciones de apoyo que implementará el Ejecutivo Federal. Esto con el propósito de ir evaluando y valorando las acciones que se van realizando. Y por último, que esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorte a los ejecutivos estatales a que de inmediato empiecen a retribuir a los productores afectados por las heladas y las sequías los recursos que ya hubieran cobrado de las pólizas de seguro que se contrataron en su momento. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias por su tolerancia en el tiempo y le dejo mi propuesta por escrito.